Bueno, y entonces como la nación de Israel, y esto lo hemos visto, lo vimos con anterioridad, eh, cuando el apóstol Pablo predicó en Roma por última vez este ofrecimiento del reino, vemos que la nación es dejada a un lado por Dios. Esto está en el capítulo 28 del libro de los Hechos, verso 28, y entonces es cuando el apóstol Pablo dice que la nación de Dios ha sido enviada a las naciones. Entonces, lo que hemos estado hablando es de que entonces voy a continuar, digamos, si se alcanza a ver, podría continuar por acá. Entonces, después de lo que estamos hablando es de que después, pero antes de continuar acá, entonces tenemos que el Antiguo Testamento, que venía desde Éxodo 24, desde Éxodo 24 va a continuar durante los evangelios, porque hemos visto que la nación de Israel no acepta ni el primer ofrecimiento del reino que se hace durante los evangelios, ni el segundo ofrecimiento que se hace por todos los apóstoles, Pedro, Pablo, durante el periodo del libro de los Hechos. Entonces, acá también está la nación bajo el Antiguo Testamento. Entonces, había un grupo de creyentes que había recibido el Nuevo Testamento y ellos, como ya mencioné anteriormente, ellos habían recibido eh, como un adelanto o que habían saboreado los poderes del mundo venidero. ¿Y a qué se refiere esto? Pues ellos sabemos que desde el capítulo 2 del libro de los Hechos se presenta que el Espíritu Santo empieza a dar dones a los que creen en este Evangelio, el don de lenguas y los diferentes dones, que el don de sanación, y que corresponden a muchos de los signos que prometió nuestro Señor Jesucristo durante los evangelios. Esto está en el Evangelio de Marcos, de que dice nuestro Señor Jesucristo dice que estos signos acompañarán a los que crean en el Evangelio del Reino, cuando Él habla de que van a tomar serpientes, van a ser picados por serpientes y esto no les producirá la muerte, van a pues a tomar, a beber cosas venenosas y no les producirá la muerte, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y los demás signos que vemos relatados en el capítulo 16 del libro de Marcos. Entonces, estos creyentes que están durante este periodo de los Hechos reciben estos dones que son como una especie de adelanto de lo que va a ser o de lo que iba a ser ese inicio del nuevo pacto o reino o restauración del reino para la nación de Israel, y de los gentiles que también quisieran o que se estaban añadiendo a la iglesia de Dios, como vemos que está relatado en el libro de Romanos, que se habla de ramas silvestres que se unen al olivo, que es la nación de Israel, y estos formaban entonces el Israel de Dios. También esto está relatado en el libro de Gálatas. De las fiestas del Nuevo Testamento sabemos que se comenzó, que en Hechos 2 se dio un cumplimiento parcial de la fiesta de Pentecostés, y entonces quedarían pendientes, pero no se puede decir que ahí haya comenzado el nuevo pacto, porque a diferencia del Antiguo Testamento, en el cual sí se produjo un descenso de Dios a la montaña y la nación aceptó en su totalidad los términos del pacto, acá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la nación en Jerusalén en su totalidad no recibió las buenas noticias del reino, y solo se agregaron unos cuantos miles de creyentes a la iglesia de Dios, como está consignado en el libro de los Hechos. Y entonces
como he venido diciendo, este evento de trompetas, que sería cuando se produjera la resurrección o los frutos de la resurrección de todos los creyentes, que era lo que estaba esperando los miembros de la Iglesia de Dios. Entonces vemos que cuando en el último capítulo del libro de los Hechos, lo voy a poner acá, en Hechos 28, entonces la nación, como he venido diciendo, es dejada a un lado por Dios, lo que equivale a ser divorciada por Dios, y entonces ya como hemos visto, Dios envía la salvación a las demás naciones. Entonces queda la fiesta de trompetas, queda en espera para que cuando Dios retome su programa con la nación de Israel, se presente esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quedan pendientes la fiesta de trompetas, la de propiciación y la de tabernáculos y enramadas. Entonces, en este momento nos encontramos en la dispensación del misterio, la cual está establecida en las epístolas que el apóstol Pablo escribió en la prisión. Entonces yo quisiera escribir acá lo siguiente, que el Antiguo Testamento, acá tenemos Hechos 28, entonces acá continuaría, acá continuaría la dispensación del misterio. Entonces pongamos acá epístolas, pongamos acá epístolas de la prisión, pongamos acá epístolas de la prisión, epístolas de la prisión, donde está consignada la dispensación del misterio. Pongamos misterio de la siguiente manera. La dispensación del misterio. Y entonces, una vez terminada esta dispensación del misterio, que va a terminar, como dice en el libro en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 4, termina con lo que llamamos la aparición gloriosa, no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino de los creyentes, los cuales, según dicen las cartas de la prisión, ya han sido ascendidos y están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero los creyentes, los miembros creyentes de esta dispensación, que son miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, están esperando lo que se denomina, aquí lo voy a poner, la Epifanía. Ponerlo con azul. Esa es la esperanza. Epifanía. La Epifanía, que es la aparición en gloria, gloriosa con Cristo en los lugares celestiales, lo cual está en Colosenses 3:4. Entonces una vez terminada esta dispensación del misterio, Dios va a reanudar su programa con la nación de Israel. Vamos a ver si se alcanza a ver. Reanuda su programa con la nación de Israel, este que está interrumpido acá, lo va a reanudar y se va a presentar lo que sabemos la dispensación de juicio, que esto está relatado en el libro del Apocalipsis. Pongámoslo acá, que eso es lo que llamamos el día del Señor, o lo que llamamos la gran tribulación. Entonces pongámoslo, esto está en el libro del Apocalipsis. Entonces pongamos acá el libro del Apocalipsis.
Yo creo que podríamos ponerlo, a ver, pongamos acá el libro del Apocalipsis, que viene así. Se lo podemos poner así, Apocalipsis. Entonces, en este libro del Apocalipsis se va a presentar varias dispensaciones que son, tenemos en la primera parte está el día, lo que llamamos el día del Señor. Vamos acá, el día del Señor, que está relatado cuando se presenta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que también está relatada en el Evangelio de Mateo, creo que está en el capítulo 28 o 24, creo que es en uno de los dos, ¿cierto? El 24 o el 28. Y entonces después del Día del Señor se presentará lo que llamamos los 1000 años. Entonces tenemos acá el milenio, ponemos acá, después sigue el milenio. Y por último, ya digamos cuando ya descienda de que está en el capítulo 21 o 22, el descenso de la Jerusalén celestial, esto sería ya cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Después de que termine el milenio ya seguiría entonces lo que conocemos como el cumplimiento de los tiempos, o sea, la eternidad. Pongamos acá la dispensación del estado eterno. Entonces ya después del milenio ya se presentaría lo que conocemos como la dispensación del estado eterno. Entonces pongamos acá estado eterno. Estado eterno. Bueno, entonces eso sería el desarrollo de los acontecimientos futuros. En este momento nos encontramos en esta dispensación, la dispensación del misterio, que ocurrió al final del periodo de los hechos, una vez que la nación de Israel es divorciada por Dios debido a su rechazo al nuevo pacto que se había prometido, que se requería que la nación lo aceptara para Dios poder cumplir las promesas de restauración del jardín del Edén como lo tenía al comienzo de los tiempos, y que entonces esa era la promesa que Dios le había hecho desde el Génesis 3 a la mujer, se la había ratificado a Abraham, y a través de las escrituras del Antiguo Testamento Dios hace esta promesa, por ejemplo, a David, antes de David también a los descendientes de Abraham, como son Isaac, Jacob. A David le hace la promesa de que un descendiente va a tener un reinado eterno, el cual es Jesucristo. También esto está en la segunda carta a Samuel. También en el profeta Daniel, en el capítulo 2, se promete este reino que al final de los tiempos, o sea, este reino que es el que va a tener lugar cuando se presente la dispensación del milenio, posterior a la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, evento que corresponde al cumplimiento del evento de trompetas, que no ocurrió ni en Pentecostés, como pudo haber ocurrido de la misma manera que se presentó en Éxodo 24, cuando se dio inicio al Antiguo Testamento, pero que no ocurrió para el Nuevo Testamento debido a la incredulidad de la nación de Israel, porque sabemos que
como ya la nación había acabado de crucificar al Mesías, y entonces Dios lo que estaba era iniciando durante el periodo de los Hechos una segunda oferta del reino, y entonces no se pudo dar ese inicio de este nuevo pacto digamos, en el Pentecostés. Por eso fue que el Pentecostés tuvo un cumplimiento parcial, pues el Pentecostés corresponde al cumplimiento de la profecía que está en Joel capítulo 2, donde, como he dicho, hubo un cumplimiento parcial al no producirse estos fenómenos sobrenaturales que habla Joel, como de que la luna se convierte en sangre, y el sol pierde su brillo, que solo se corresponden al periodo, al evento de la gran tribulación, que es el día del Señor. Y entonces es un evento que dejó de ocurrir durante el libro de los Hechos, durante ese periodo, y lo cual ha permitido que durante cerca de 2000 años hemos estado viviendo en una dispensación que se llama la dispensación del misterio, o sea, que corresponde a la dispensación de la gracia de Dios. Algo que resaltar es que esta dispensación corresponde a un programa que Dios tenía secreto desde antes de los tiempos, y que corresponde a un grupo de creyentes que Dios los tiene destinados para los lugares celestiales. Voy a poner acá como una flecha, porque hay que distinguir que voy a poner una flecha para indicar cuál es la esperanza de estos creyentes. Hay que distinguir que, en cambio, la promesa que existe para los creyentes que están en la profecía, vamos a ponerla acá, es una promesa que desde el principio, desde Génesis 15, Dios hace la promesa a Abraham de que de un terreno a un territorio que comprende, como está en el Génesis 15, desde el río de Egipto al gran río que es el río Éufrates. Vemos también, por ejemplo, que en Mateo, que está en los Evangelios, se habla, nuestro Señor Jesucristo habla de que los mansos heredarán la tierra. Y si, como voy a tratar de ver en siguientes videos, todas las promesas que existen en la profecía corresponden a la promesa de una restauración de la tierra prometida a su estado de fertilidad y a su estado de gloria, que, como está por ejemplo en el libro de Isaías, en muchos capítulos, por ejemplo en el capítulo 2, en el capítulo 11, en el 35, en el 60, en el 61, donde la promesa es la restauración de este territorio, que es la promesa que Dios le ha hecho a la nación, y que no se ha podido realizar en este propósito de Dios debido a la incapacidad que ha tenido la nación de Israel para obedecer el primer pacto, y desafortunadamente a la desobediencia o rechazo del nuevo pacto. Mas, sin embargo, en la palabra se establece que es un plan que va a tener cumplimiento, y que todavía no se ha terminado de desarrollar.